Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado toneladas de especulaciones y que tiene a los fans absolutamente enloquecidos. Así es, hoy hablaremos de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu y su posible reconciliación. Hace no mucho el mundo del entretenimiento turco se paralizó cuando la pareja que encarnaba el amor en la pantalla, y aparentemente también fuera de ella, anunció su separación. La noticia impactó a todos los que seguíamos su relación, la química que derrochaban, la forma en que se miraban, era difícil creer que todo había terminado. Pero el tiempo pasó, las aguas se calmaron, o eso parecía. Porque recientemente han surgido señales, indicios, pistas que apuntan a una posible reconciliación. Fotos, comentarios, rumores, todo está generando un revuelo increíble. Y claro, todos nos preguntamos, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué secreto ocultan tras su ruptura? Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, la especulación y el análisis de cada movimiento que han hecho, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos de chismes de celebridades, análisis de series turcas y mucho más. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos un cafecito o lo que más les guste, porque vamos a desentrañar el misterio de Mert y Afra. Para entender el revuelo actual, primero debemos recordar cómo empezó todo. Mert y Afra se conocieron en el set de la exitosa serie Yalan, donde interpretaban a Ferit y Seyran, una pareja con una química explosiva. La relación entre sus personajes era intensa, llena de altibajos, de pasión y drama, y esa intensidad, esa conexión, trascendió la pantalla. Rápidamente se convirtieron en la pareja del momento, todos los amábamos, era imposible no hacerlo. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, las entrevistas eran pura miel, y parecía que habían encontrado el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja se rompió. A principios de este año, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban mantener la relación, incluso de terceras personas involucradas. Finalmente la noticia se confirmó, Mert y Afra habían terminado. El shock fue generalizado. Muchos fans se negaron a creerlo, otros culparon a la presión mediática, y algunos incluso teorizaron que era una estrategia publicitaria. Fuera cual fuera la razón, la realidad era que la pareja más querida de Turquía había llegado a su fin. Después de la ruptura, ambos siguieron con sus vidas profesionales. Mert se enfocó en nuevos proyectos, mientras que Afra continuó brillando en Yalan. Intentaron mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, aunque obviamente cada uno de sus movimientos era analizado al detalle por la prensa y por sus fans. Parecía que habían pasado página, que cada uno estaba siguiendo su propio camino. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Hace unas semanas, comenzaron a surgir fotos de Mert y Afra en los mismos lugares, aunque no juntos en la misma imagen. Primero fue un restaurante, luego un evento, después un amigo en común que publicó una foto donde se les veía a ambos, pero convenientemente separados. Estas coincidencias, que al principio podían parecer simples casualidades, comenzaron a levantar sospechas. ¿Era posible que estuvieran intentando verse en secreto? ¿Que estuvieran trabajando en una reconciliación discreta? Luego vinieron los comentarios en redes sociales. Un me gusta por aquí, un comentario velado por allá, pequeños gestos que, aunque podían ser interpretados de muchas maneras, para los fans más acérrimos eran señales inequívocas de que algo estaba pasando. Incluso algunos llegaron a analizar el lenguaje corporal de ambos en entrevistas recientes, buscando pistas que revelaran sus verdaderos sentimientos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los rumores. Fuentes cercanas a la pareja, según algunos medios de comunicación turcos, han afirmado que Mert y Afra han estado teniendo conversaciones secretas, que se han estado reuniendo a escondidas para intentar solucionar sus diferencias. Incluso se ha llegado a decir que han viajado juntos a un lugar remoto para pasar tiempo a solas y reconectar. Obviamente todo esto son solo rumores, pero donde hay humo, hay fuego, ¿no creen? Entonces, ¿qué secreto ocultan tras su ruptura? Es difícil saberlo con certeza. Podría ser que simplemente se dieron cuenta de que se extrañaban demasiado, que la química entre ellos era demasiado fuerte como para ignorarla.
Podría ser que la presión mediática y las agendas apretadas fueron demasiado para su relación en un principio, pero que ahora, con más madurez y experiencia, están dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor. También es posible que hayan estado trabajando en proyectos juntos, que tengan una relación estrictamente profesional y que todas estas coincidencias sean simplemente producto del azar. O tal vez están jugando con los medios y con sus fans para generar expectación y mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. Después de todo, sabemos que este tipo de estrategias son comunes en la industria del entretenimiento. Sin embargo, mi opinión personal es que hay algo más allá de una simple amistad o colaboración profesional. La forma en que se miraban, la conexión que tenían, no se puede fingir tan fácilmente. Creo que ambos se aman profundamente y que están intentando encontrar una manera de hacer que su relación funcione, a pesar de los obstáculos. Pero claro, esto es solo mi opinión. La verdad es que solo Mert y Afra saben lo que realmente está pasando entre ellos. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos para saber si finalmente confirman su reconciliación, o si todo esto se queda en simples rumores y especulaciones. Lo que sí es cierto es que esta situación ha demostrado el poder que tienen las parejas de la pantalla para generar pasión y expectación en el público. Mert y Afra se han convertido en un símbolo del amor para muchos, y su historia, con sus altibajos y sus posibles reconciliaciones, nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también muy gratificante. Y mientras esperamos ansiosamente noticias sobre el futuro de Mert y Afra, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, analizando cada uno de sus gestos y comentando sus posibles encuentros secretos en las redes sociales. Porque al final del día, todos somos un poco chismosos y nos encanta saber lo que pasa en la vida de nuestros ídolos, ¿verdad? Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la posible reconciliación de Mert y Afra. Hemos explorado los rumores, las pistas, las coincidencias y las teorías que rodean a esta pareja tan querida. Hemos recordado cómo empezó su historia de amor y hemos especulado sobre los secretos que podrían estar ocultando tras su ruptura. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan apasionante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra se reconciliarán? ¿Qué secretos creen que están ocultando? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y predicciones. Compartan sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchas gracias por estar aquí hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, porque la cosa no termina aquí. Profundicemos un poco más en este culebrón turco. Hay detalles que se están pasando por alto y que merecen nuestra atención. Por ejemplo, ¿recuerdan la intensidad con la que ambos actores defendieron su relación al principio? En cada entrevista, se deshacían en elogios mutuos, hablando de una conexión que iba más allá de la pantalla. Mert, con su aire de chico malo, se mostraba vulnerable y enamorado al lado de Afra. Afra, por su parte, irradiaba una felicidad genuina. Declaraban que se apoyaban mutuamente en sus carreras, que eran el mejor amigo del otro y que no se imaginaban la vida sin el otro. Esa imagen pública tan sólida es lo que hace que esta posible reconciliación sea aún más intrigante. ¿Qué llevó a que esa burbuja se pinchara tan rápido? Además, vale la pena analizar el impacto que tuvo Yalan en su relación. La serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional. De repente estaban en todas las portadas de revistas, recibiendo premios y viajando por el mundo. Esa exposición mediática constante, combinada con las largas jornadas de rodaje y la presión de mantener una imagen perfecta, pudo haber sido demasiado para ellos. Es fácil idealizar una relación cuando se está en la cúspide del éxito, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Ahora centrémonos en las pistas de reconciliación que hemos estado recopilando. La foto del restaurante, por ejemplo, fue crucial. Aunque no aparecían juntos, varios testigos afirmaron haberlos visto cenando en mesas cercanas. Luego, en un evento benéfico,
se les vio conversando animadamente durante unos minutos. Obviamente no podemos sacar conclusiones precipitadas de estas interacciones, pero es evidente que no existe una animadversión entre ellos. Incluso algunos fans expertos en lenguaje corporal señalaron que, durante esa conversación, ambos parecían estar sonriendo y manteniendo un contacto visual prolongado. Esos son detalles importantes. En cuanto a los comentarios en redes sociales, el me gusta de Mert a una foto de Afra en la que promocionaba una nueva campaña publicitaria fue interpretado como una señal de apoyo. Además, Afra respondió a un comentario de un fan que le preguntaba si extrañaba a Mert con un emoji de un corazón. ¡Boom! La bomba estalló. Esos pequeños gestos pueden parecer insignificantes, pero en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento está calculado, pueden significar mucho. Pero ojo, no todos son rosas. También hay fuentes que afirman que la reconciliación es poco probable. Algunos insiders aseguran que ambos están enfocados en sus carreras y que no tienen tiempo para una relación seria. Otros insinúan que existen fantasmas del pasado que dificultan una segunda oportunidad. Se dice que una tercera persona podría haber estado involucrada en la ruptura inicial y que esos sentimientos de celos y desconfianza aún persisten. El drama nunca termina. ¿Y qué dice el entorno de la pareja? Sus amigos y familiares han mantenido un silencio sepulcral. Nadie quiere hablar del tema, probablemente por miedo a las represalias o por lealtad a Mert y Afra. Ese silencio solo alimenta aún más la especulación. ¿Están encubriendo algo? ¿O simplemente están respetando la privacidad de ambos? Personalmente creo que la clave está en la madurez de Mert y Afra. Ambos son jóvenes y talentosos, pero también han tenido que lidiar con una presión y una exposición mediática inmensas. Si han logrado superar sus diferencias y aprender de sus errores, una reconciliación es posible. Sin embargo, si siguen arrastrando resentimientos y desconfianzas, es poco probable que su relación funcione a largo plazo. Otro factor importante es la compatibilidad de sus agendas. Mert está trabajando en varios proyectos cinematográficos, mientras que Afra continúa protagonizando Yalan. Si no logran encontrar tiempo para verse y cultivar su relación, será muy difícil que la llama del amor se reavive. Y hablando de Yalan, ¿cómo afectaría una reconciliación a la dinámica de la serie? Muchos fans sueñan con ver a Ferit y Seyran felices en la pantalla y fuera de ella. Una reconciliación en la vida real podría aumentar aún más la popularidad de la serie. Sin embargo, también existe el riesgo de que la relación se vuelva demasiado pública y afecte la credibilidad de los personajes. En definitiva, el futuro de Mert y Afra es una incógnita. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero una cosa es segura, su historia de amor con sus altibajos y sus posibles reconciliaciones, seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Y mientras esperamos, sigamos analizando cada uno de sus gestos y comentando sus posibles encuentros secretos en las redes sociales. Porque, como dije antes, todos somos un poco chismosos y nos encanta saber lo que pasa en la vida de nuestros ídolos, ¿verdad? Y no me avergüenzo de admitirlo, a mí también me encanta. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre este culebrón turco. Les prometo que seguiré investigando y trayéndoles las últimas noticias. Gracias por estar aquí hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Apuestan por la reconciliación o creen que es una causa perdida? Compartan sus teorías.